Hola amigos, soy Sergio Ufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos al canal de los billets. Ya sabéis, código de descuento DUFOR en másmusculo.com para recibir todo lo que necesitéis y CBD fresquito fresquito en bobbygreen.com. Además, las camisetas fresquitas, fresquitolifters.es, que la jefa necesita hacer billets, que Bruno y Bene y Alejandra piden mucho y exigen mucho. Bueno, seguimos un poco estirando el chicle, por qué no decirlo, del Olimpia, ya de forma un poco simbólica, por así decirlo, pero todavía no da, ¿vale? Y vamos a hablar, porque, a ver, siempre que termino un Olimpia, siempre que vemos estos campeonatos con estos físicos tan espectaculares y más, siempre aparece el misterio, y además hoy en día con tantos canales de información y demás, siempre aparece el misterio de, joder, ¿qué harán los profesionales? ¿Cómo vivirán los profesionales? ¿Qué saben los profesionales? Y, bueno, pues es inevitable pues, que muchas veces pensamos que los profesionales saben cosas, tienen secretos, recetas mágicas, que algo esconden que al común de los mortales se nos escapan. Normalmente esto, que es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado, es algo que se te quita una vez tratas a profesionales o tratas con físicos muy top de cerca. Y te das cuenta que realmente los que son profesionales lo son por algo más que una receta o algo más que un truco que tienen y nadie sabemos que realmente, además de existir eso, hoy en día, conforme con toda la información que circula, con la cercanía que tienen los profesionales, o sea, los entrenadores de los profesionales y demás, hoy en día todos lo sabríamos y realmente, pues eso, te das cuenta de que no existe tal secreto y que normalmente el que es profesional es porque está predestinado a serlo o porque se han ido alineando las cosas para que lo sea, so pena de además una genética excepcional, unos buenos medios y una personalidad bastante centrada. Esto casi siempre, ¿vale? Porque tampoco se puede aseverar cómo hacen los profesionales las cosas, pues igual que no se puede aseverar al 100% nada, ¿vale? El propio Dorian Yates hace muchos años, ya retirado, cuando alguien publicó el ciclo de Dorian Yates para el Olimpia, el propio Dorian Yates declaró que, bueno, si ni siquiera mi compañero de entrenamiento, mi mujer, saben lo que hago, ¿cómo lo van a saber en un foro de internet? Incluso a veces en los preparadores ni siquiera podemos saber 100% ni asegurar 100% si el asesorado está haciendo las cosas. Entonces, siempre hay que coger un poco las cosas con pinzas, pero bueno, a grosso modo vamos a hablar un poco de cómo se desarrollan los profesionales o los profesionales más top, ¿vale? Como digo, los profesionales ya son, o sea, son profesionales por algo. Y suele ser, como he comentado al principio, como un compendio de cosas, ¿vale? Primeramente, yo lo que la mayoría de los profesionales con los que he tratado, ¿vale? Primeramente, independientemente de que evidentemente para ser profesional requiere de una genética privilegiada, en el aspecto temperamental suele ser gente muy tranquila, ¿vale? Suele ser gente muy tranquila, suele ser gente que se mueve más bien poco, vamos, que suelen tener bastantes cojonazos. Quitando alguna excepción, que el 90 con los que yo he tratado, el 90% con los que yo he tratado suele ser gente bastante tranquila, algo de profesionales de nivel, ¿vale? No vamos a entrar ahora en que si el carnet pro se gana de esta manera o de otra, profesionales de nivel. Con los que yo he tratado siempre han sido gente muy tranquila, muy centrada, o lo que uno cabría pensar, muy centrado, aunque también hay algunos con vidas muy disolutas, pero sí que es cierto, y es algo que también te impacta cuando ves a un profesional que nosotros, los que somos amateurs y tal, o los que hemos cometido un amateur, normalmente somos muy disciplinados y tal, y tiene muy idealizado que un profesional va a ser muchísimo más disciplinado y va a mirar todo muchísimo más al detalle. Y muchas veces no es así. Lo primero que te impacta de un profesional es que son gente que normalmente no tiene ese punto de obsesión tan grande, quizás lo hayan tenido en sus años pretéritos, pero que ya una vez son profesionales se dan cuenta, van soltando, van soltando, van soltando y viven de forma mucho más relajada en cuanto a lo que puede ser la suplementación, al estar pendiente del comer esto al detalle, este suplemento, tal, 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 que no digo que no los haya, que los haya sí, pero te das cuenta que no es lo más habitual en ver profesionales que trabajen todo tan al detalle. Se dan cuenta de lo que es importante, ¿vale? Y de lo que es importante se centran en sus comidas y sobre todo lo que vais a ver siempre, que los profesionales suelen ser muy fieles al entreno, ¿vale? Yo siempre lo que he visto es que da igual lo que hagan, da igual lo que estén haciendo, que siempre van a sacar tiempo por un entreno. Hace muchos años yo recuerdo que Danny James vino a competir a Madrid y venía de un vuelo larguísimo desde Phoenix y bueno, ya un copón de horas, llegó por la noche tarde y el tipo se fue a entrenar. Esto también lo contó una vez
Jimmy Atienza sobre Ronnie Coleman en una ciudad de Alemania, que el tipo llegó a Alemania a las 12 de la noche y a las 12 de la noche se fue a entrenar. Entonces, siempre que yo he visto a los profesionales y tal, lo único para lo que son especialmente muy metódicos son para los entrenos. Y es algo que muchos de los chavales o de los principiantes o de los amateurs debemos tener en cuenta, que muchas veces no se pone el ojo al entreno. Siempre la gente te pregunta qué tomas, qué estás tomando, cómo estás comiendo, cómo te suplementas, pero ves que poca gente te preguntan del entreno. También hay que decir que sus sistemáticas del entreno, aunque ahora han cambiado un poco, nunca han sido demasiado complejas, ¿vale? Yo la línea, hace unos días alguien me preguntaba sobre la sistemática de entreno en los años 90 y tal, y sí que es cierto que no era algo que tuviera demasiada enjundia, que fuera demasiado complejo, ¿vale? Los profesionales toda la vida se han limitado a entrenar muy pesado, a entrenar muy básico, a entrenar muy fuerte, ¿vale? Sin hacer mucho miramiento. Siempre ha habido excepciones a lo largo de la historia de gente que entrenaba de otra manera, pero eso también siempre se ha visto en gente que era otro tipo de músculo. Por ejemplo, hoy en día tenemos Derek, tiene un físico diferente a Darek, un tipo de músculo diferente a Hadi, Flex Wheeler tenía un músculo diferente al de Chopin, pero lo normal y lo habitual siempre ha sido que los profesionales sean muy constantes en el entreno y en el entrenamiento, además muy básico y pesado. En tema de comida, lo que yo siempre he visto igual, no se complican demasiado. Suele ser gente que come muy simple, es gente que no vais a ver haciendo pues esto de rollos de las comidas súper enrevesadas y tal. Es gente que vive muy al día y, curiosamente, sí que bastantes de ellos no hacen ajos a comer fuera de casa, incluso en fechas de competición. No hablo de un cheat meal, ¿vale? Que es algo que no suelen hacer, diría que el 90% de los profesionales, lo del cheat meal, a no ser que lo hagan para subir algún vídeo al Instagram, pero no lo suelen hacer. Son gente que come muy limpio, grandes cantidades, pero siempre muy limpio, de forma muy continua, pero sí que vais a ver cuando tratéis con un profesional de cerca que comen mucho por intuición, dejan el rollo, aunque os digan en los vídeos que sí, no es así casi nunca, dejan el mantra ese de comer cada 3 horas, comen mucho atendiendo al apetito. También es cierto que para comer así tenéis que tener ya mucho recorrido, ¿vale? Comer un poco no por intuición, sino por sensación, ¿vale? No comen tanto por la constancia de como cada 3 horas y no sé qué, no. Hay gente que come, si tienen que dejar un poquito de arroz lo van a dejar, siempre tienden más a ir a cantidades grandes de proteína, eso también es cierto, comen cantidades muy grandes de proteína, ya no tanto como antes, antiguamente era muy habitual ver a personas que metieran 6-7 gramos de proteína por kilo, era una burrada, pero lo hacían, por eso también antes se veían esas enormes masas musculares. Pero, como digo, es gente que no se complica demasiado en la comida. Son constantes, muy constantes, pero hay determinados aspectos que no vais a ver que estén mamoneando como veis ahora y que tampoco tienen el punto de vista ese obsesivo. La suplementación, un poco más de lo mismo. Es gente que no mira demasiado el detalle, que no mira demasiado el miligramo, que... A ver, repito, todo este vídeo que estoy haciendo es a grosso modo, que habrá quien lo haga, habrá quien no, pero yo hablo más o menos de cómo funcionan la mayoría. En cuanto a suplementación, se centra mucho en suplementos de salud, ¿de acuerdo? En suplementos de salud, más que en suplementos de fórmulas súper complejas y más, se centra mucho en suplementos de salud, por razones lógicas, porque son físicos que se castigan mucho, son físicos que hacen uso de química, como todos, y son físicos que al final pues, requieren esas atenciones de salud. Es gente que habitualmente se chequean bastante, ¿vale? Además, en Estados Unidos es bastante más fácil porque todo el mundo tiene su seguro médico, entonces tienen pocas trabas para chequearse de forma muy bastante regular. Hablo de gente que está de nivel alto, ¿vale? Y, como digo, muchos de ellos ponen bastante atención a la salud cada vez más. Y por otro lado, tema química, ¿vale? Tema química siempre se tiende a pensar que los profesionales toman muchísimo, que meten unas cantidades brutales, que no descansan, que no paran, que además conocen productos que nosotros no conocemos. Y bueno, vamos a ver, sí que habría que decir que sí que tienen bastante facilidad para conseguir buenos productos. Esto es importante, ¿vale? Más que la cantidad, al final cuando te lleva mucho tiempo desenvolviendo, yo cuando veo vídeos de gente hablando de productos y tal, digo, vamos a ver, os estáis olvidando de lo más importante. Cuando hablo de productos de calidad, hablo de productos de calidad farmacéutica, ¿vale? Muchos profesionales, por ejemplo, de Estados Unidos antiguamente se nutrían de México, que hay muchísimo estocaje en farmacias, o también hay laboratorios en Estados Unidos
que trabajan de forma muy concreta y que trabajan casi prácticamente dentro del circuito profesional, ¿de acuerdo? Para suplir a atletas, pero siempre trabajan con productos muy testados. No están no van a estar usando las marcas que le compran al colega del gimnasio como hacemos aquí el 90%, ¿vale? Tienen acceso a productos muy buenos. ¿Diferentes? No. Pero evidentemente si tienen acceso a productos como Hormona Original, IGF-1 no se suele usar porque no se suele conseguir, pero a la demás amalgama de productos sí que tienen acceso. En cuanto a cantidades, hay quien dice, no, el que toma más es el que gana. No, no es así. Ojalá y fuera así de simple y fuera tan reduccionista, pero no es así. Pensar que Derek o Chopin son los que más toman de Olimpia es un pensamiento ridículo y de gente que piensa así, es gente que no sabe un poco cómo funciona esto, ¿vale? Probablemente el que más haya tomado del Olimpia sea uno de los puestos de atrás, que tenga una genética más promedio y que tenga que, para meterse en ese nivel, tener que hacer más abusos. Los profesionales, como he dicho al principio del vídeo, son profesionales por algo. Están nacidos para ello, están programados para ello y además uno de los factores de la genética es que tienen una capacidad de asimilación, entre comillas, a la química o una capacidad de respuesta muy alta y además luego tienen muchos de ellos, también hay que decirlo, algunos de ellos pues son muy pocos permeables al daño. Evidentemente, toman dosis grandes, pues tienen que tomar dosis grandes, pues son gente de 100 y pico kilos, pero a proporción toman bastante menos de lo que puede tomar un atleta promedio y más con las dosis que estamos viendo hoy en día. Pero como digo, sí que el 90% tienen acceso a productos muy probados, a productos muy testados. Unos descansan, otros no, unos hacen TRT, otros no. Eso como todo. Pero lo que tenéis que tener claro es que los profesionales no tienen ningún tipo de secreto, no hay ningún tipo de conocimiento mágico ni de píldora mágica que un profesional tenga acceso y que un amateur mediano hoy en día no tenga acceso. Ellos, como digo, son profesionales por algo y en esto de la química es donde más se nota por lo que son profesionales. Al final, cuando hace resumen de todo lo que es un profesional, es gente que ha nacido, gente que además tiene normalmente un buen contexto ambiental, un buen entorno ambiental, gente que es muy constante en el entrenamiento, gente que es muy simple en la comida y gente que toma lo adecuado para su tamaño, ¿de acuerdo? Ni mucho ni poco, lo adecuado para su tamaño. Básicamente esa es la forma de prepararse muy a grandes rasgos de los profesionales y al final, pues eso, nos queda entender que hay algunos que han nacido caballos de carrera y otros que hemos nacido burritos de carga. Sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.